Exactamente lo que comentábamos acerca de este ataque por parte de Israel hacia Siria, las explicaciones que justamente daban desde el Estado de Israel, lo que había ocurrido en la capital de Siria, Damasco, y contextualizábamos un poco también acerca de este nuevo gobierno que tiene hoy por hoy Siria desde hace algunos Que cambió la bandera incluso. Cambió incluso la bandera. ¿No está más el rojo, puede ser? No está más el verde, rojo. blanco y negro. Exactamente, con estrellas en el medio. Y también hablamos acerca del conflicto que había en el sur justamente de Siria y toda esta cuestión que está ocurriendo allí en Medio Oriente. Así que dábamos una especie de pantallazo, pero breve. Nos vamos a meter, lo profundizamos, si les parece, con el señor Gabriel Benstasgal. Es periodista, analista político y conferencista internacional especializado en antisemitismo, islam político y geopolítica del Medio Oriente, autor de la serie de libros 300 preguntas en 300 palabras. Ha dedicado gran parte de su carrera en desmontar los mitos que rodean al conflicto palestino-israelí y a exponer las formas modernas del antisemitismo. Bueno, con todo esto, claramente, una persona más que autorizada para hablar del tema. Gabriel, querido, desde la Argentina, desde Santa Fe, te saludamos. Un fuerte abrazo. Vos entendés que después de la presentación que hiciste, todo lo que puede pasar a partir de ahora es peor. ¿Ah, sí? No me digas. Bueno, los pergaminos están, Gaby. Creo que lo deberíamos cortar ahora porque, viste, lo vamos a arruinar después. Gaby, querido, a ver, una introducción te pido primero porque siento que todo lo que viene de Medio Oriente en el último tiempo un poco se nos mezcla y está bueno tener en claro qué fue lo que sucedió en estas últimas horas con este ataque de Israel al cuartel general del ejército de Siria que dejó 3 muertos y 34 heridos. ¿En qué contexto se da? Bien, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando vos escuches a alguien que hable de Medio Oriente y no se especializa en religiones y en clanes, lo que está haciendo es traduciéndote el Medio Oriente al idioma que le viene cómodo a él. Entonces, si eso se entiende, te explico rápidamente. Siria tenía un gobierno de una minoría religiosa, los alawitas, y ellos hicieron un acuerdo con 2 minorías más, los cristianos, que son el 10% de Siria, y los drusos, que es otra religión, que son también el 10%. Y el 30 y tantos por ciento gobernaba sobre casi el 70%, que son musulmanes sunitas. Durante años, uno de los alawitas se llamaba Bashar el-Assad, el presidente. Cuando cae Bashar el-Assad por un golpe de Estado, suben los sunitas, pero sube una rama del sunismo muy radical que es Al-Qaeda. O sea, el gobierno actual de Siria es 80% Al-Qaeda, 20% ISIS. Y está liderado por un hombre llamado Ahmed al-Shara. Y él, cuando asume el poder, lo que hace es intentar atacar a todos los que eran gobierno antes que él, para vengarse de años y años de opresión. Entonces ataca a los alawitas y ataca a los drusos. Cuando ataca a los drusos, despierta a los drusos que viven del lado israelí, porque dicen nuestros hermanos y familiares están siendo asesinados por el gobierno de Ahmed al-Shara. Entonces el gobierno de Israel tiene que decidir qué hacer. Y lo que decide hacer es, como Ahmed al-Shara, que es Al-Qaeda, y tarde o temprano nos va a atacar igual porque es Al-Qaeda, mejor golpearlo ahora y defender a los hermanos drusos, porque ciudadanos drusos de Israel están cruzando la frontera para defender a sus familiares. Bien. Eso es en resumen lo que pasó. Bien, entonces en principio, como para simplificar la gran explicación que diste, Gabriel, fue un ataque en defensa a los drusos por parte de Israel. Exactamente, los Bien. drusos, tal cual, los drusos, porque viven 18.000 drusos en las alturas del Golán del lado israelí, y el 10% de la población han sido, parte de ellos, masacrados en los últimos días. Mataron cerca de 1.000 drusos, les cortaron las barbas y filmaron películas para mostrar a todo el mundo cómo humillaban a los drusos. Entonces es eso algo que los drusos del lado de Israel no pueden soportar y le exigen al gobierno que haga algo para defender a sus familiares. Bien. ¿Cómo es la relación hoy por hoy de Estado a Estado entre Israel y Siria? Que en un principio, por lo menos hace algunos meses, había algunas noticias que indicaban la posibilidad de acercamientos entre ambos estados. ¿Cómo queda eso? Es que lo que pasa es que Ahmed al-Shara es inteligentísimo el hombre. Lo que ha hecho es vestirse de traje y hacerle creer a Occidente que el tipo se moderó. Porque él se da cuenta que si él seguía actuando como si fuese Al-Qaeda, lo iban a voltear.
iba a intervenir Estados Unidos, Rusia, porque nadie quiere un radical islámico al frente de un gobierno. Entonces él fue a Francia, se presentó como un tipo razonable. Ujú. Pero ese tipo de presentación Israel por ahora no la compra. Por ahora no la compra, sabe que el tipo es Al-Qaeda y que difícilmente ideológicamente va a modificar su postura política, y es parte de una escena que hace. Ahora, si vos pensás que un tipo de Al-Qaeda y que está convencido de su ideología va a cambiar por realismo político, bueno, lo tiene que demostrar. Entonces se hablaba de que estaba moderado en sus acciones. Yo te digo la verdad, yo creo que Ahmed Ashara no mandó a los soldados a matar a drusos. Fueron los propios soldados que no respetan al gobierno central, que hicieron de las suyas. No creo que el presidente le dio las órdenes de hacerlo. Ujú. Pero tenemos que recordar que hay un montón de soldados que son de Al-Qaeda. Y ellos se quieren vengar de los que eran el gobierno anterior. Gabriel, ¿qué réplicas podría tener este ataque, si es que puede llegar a tener alguna? No creo que tenga ninguna porque la capacidad bélica de Siria es prácticamente nula. O sea, Siria, cuando asumió Ahmed Ashara, inmediatamente Israel atacó y neutralizó su capacidad bélica. Yo creo que Ahmed Ashara, fuera de protestar, no puede hacer demasiado. Lo que sí puede hacer es calmar a sus soldados para que Israel no lo vuelva a atacar. Claro. Y Si saliendo... vos ves lo que hizo Israel, Sí. si ves, por ejemplo, lo que hizo Israel en Siria, yo creo que Ahmed Ashara entiende que no le conviene meterse con Israel. Y saliendo de esa situación en la cual el gobierno de Siria no tendría alguna réplica, ¿de qué manera lo podría impactar puertas adentro del gobierno? Y lo puede impactar porque hoy el gobierno de Ahmed Ashara gobierna y domina más o menos el 60% del territorio. El resto no respeta al gobierno central de Siria. Claro. ¿Vos pensás que los turcos, los kurdos que están en el norte, ¿a quién respetan? Y bueno, están prácticamente dominados por los turcos. Ujú. Y los drusos viven de forma autónoma. O sea que el gran problema que tiene Ahmed Ashara es que no domina su país. Tomó control de ciertas partes del país, pero realmente no gobierna todo el país. Gabriel, ¿y hoy este gobierno con quién cuenta, con qué países cuenta como apoyo? ¿O con qué líderes cuenta como apoyo? Y no con muchos, cuenta con el apoyo del principal financista o apoyador de grupos radicales islámicos, que es Qatar. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el presidente argentino, Macri, el expresidente argentino, publica que tiene su mejor amigo que es el príncipe de Qatar o algo por el estilo, publicó. Ujú. Y incluso la camiseta de Boca decía Qatar Foundation, o Sí, perdón, sí. líneas aéreas de Qatar. Sí. Sí, Qatar Airways. El tipo sabe quién es Qatar. Claro, ¿vos tenés idea quién es Qatar? Habría que preguntarle. Pues Qatar es el principal financista de Al-Qaeda. Y es un país que, cuando tiene una televisión que es muy radical islámica, en árabe. Ujú. En inglés parecen gente moderada. Ahora, Qatar es un problemón para todo el Medio Oriente y todo el Medio Oriente odia a Qatar. Y vos, como presidente argentino, vas diciendo por el mundo que Qatar es su mejor amigo. Mi pregunta es, ¿vos tenés idea quién es el Qatar? Entonces creo que no saben quién es Qatar, o bien prefieren no saberlo por un tema económico. Pero es un problema para el Medio Oriente y fíjate que todos los países árabes sunitas no se fuman a Qatar. Ujú. A su vez también digo, en esta tablero geopolítico o de la política internacional, de alguna manera Siria fue un territorio en el cual varias potencias intervinieron en estos últimos tiempos, incluida Rusia. ¿Qué ocurre con Rusia ahora en ese sentido? Que tiene tantos problemas en la guerra en Ucrania que lo último que quiere es meterse a lidiar en países que no son indispensables para ellos. Ujú. Rusia lo que quiere en Siria es seguir entrando por el puerto de Latakia, tener dominio y cobrar los 20.000 millones de dólares que le debe Siria a Rusia por la guerra anterior, la guerra civil. Entonces Rusia quiere cobrar sus deudas y seguir teniendo entrada en el Medio Oriente. Ahora, fíjate que la posición de Rusia de tal forma no es fuerte que no salió a rescatar a Irán. Irán recibió una cantidad de palazos las últimas semanas y Rusia, que es su aliado, no salió a defenderlo. Ujú. Eso porque no tiene capacidad bélica para poder hacerlo, porque tiene grandes problemas en Ucrania como para poder meterse a salvar amigos relativos, ¿no? Sí. Sí, está bien. Y la cuestión, a ver, estamos hablando de lo que ocurre en la región y hace algunas semanas parece que ya quedó en el olvido con la vorágine de noticias, pero lo que ocurría entre Israel e Irán, digamos,
¿Puede tener algún impacto esta cuestión? Digo, pensar en algún acercamiento entre Irán y Siria, que parece bastante difícil, pero bueno, nada, consultarte a ver qué opinás acerca de esto. ¿Sabes por qué no? Porque, otra vez, siempre que analices un país del Medio Oriente, pregúntate quién gobierna ese país. Uh-huh. En el caso de Siria, gobiernan los sunitas radicales. Y en el caso de Irán, gobiernan los chiitas radicales. Y entre sunitas y chiitas se odian desde el año 680. Se odian. Cuando vos tenés un país sunita frente a chiitas, hay problemas. En el caso de Siria, gobernaban los chiitas, pero la mayoría era sunita. Y en el caso de Irak, durante los días de Saddam Hussein era sunita, pero la mayoría de la población de Irak son chiitas. En resumen, cuando veas un país del Medio Oriente que tiene ese fragmentamiento, esa fragmentación religiosa, es lo que en árabe se dice un quilombo. Gabriel, querido, para hacer un repaso, me gusta hacer esto en breve resumen también para que la gente lo entienda. Igualmente lo has explicado de gran manera. El ataque de Israel se da entonces en defensa a los drusos e igualmente el mandatario de Siria no tiene control sobre estos soldados que atacaron a los drusos. Por lo tanto, entiendo, este ataque de Israel le está diciendo al máximo mandatario de Siria, che, trata de controlar a los tuyos. Pero tanto control no tiene, porque decís que es un control sobre el 60% de la población, no sobre la población total que tiene Siria. La próxima gira de conferencias te llevo conmigo y haces un resumen de lo que voy explicando, porque hacemos buena pareja. Bueno, espectacular entonces. No, simplemente para que la gente también entienda, porque vemos tantas cosas por las teles ahí, o la tele simplemente nos muestra las imágenes de los bombardeos, pero por ahí no nos explica qué es lo que está sucediendo. Ahora sí, Juanjo querido, para cambiarlo de tema, Gabriel. Sí, lo quería meter brevemente, porque mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de lo que fue el atentado a la AMIA. Hoy la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que se mantienen los monitoreos permanentes por los ataques terroristas en Argentina. ¿Alguna reflexión a tantos años de aquel atentado, Gabriel? Que Irán tiene mucha presencia en América Latina y que la posibilidad de que haya otro atentado, teniendo en cuenta que el terrorismo entiende que hay países que no juzgan a sus agresores, es un problema, porque vos sos un terrorista y vas a hacer un atentado con la Embajada de Israel y no te dice nada, y después viene otro terrorista, hace atentado en la AMIA, y después se firma algo parecido a un entendimiento. Bueno, el terrorista puede llegar a pensar que actuar en Argentina es gratis. Se hablaba de la posibilidad de juzgar a aquellos que la justicia entiende son los responsables, sin la presencia de ellos en la Argentina. ¿Crees que esto puede prosperar? Totalmente, y además va a amedrentar a otros terroristas a que entiendan que Argentina es un país serio. Juzgar a un terrorista en ausencia es decirle al terrorista, ok, no te encontramos, no sabemos dónde estás, o no te van a exiliar, no te van a deportar, pero nosotros vamos a juzgarte igual porque los ciudadanos argentinos valen. O los ciudadanos argentinos valen, no vamos a permitir que un terrorista se vaya de rositas sin pagar el precio de lo que hizo. O sea que es una muy buena decisión. Independientemente, Argentina está haciendo varias cosas bien desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de lucha contra el antisemitismo. Es un país modélico en muchos aspectos. Por ejemplo, juzgar a gente y agravante, colocar que está violando la definición de IRA, que es la definición más desarrollada con respecto al tema del antisemitismo. Y lo último, chicos, estoy enfrente de mis amigos argentinos. Y lo último, entonces, y ya te libero. Te libero con esta última pregunta que tiene tal vez una reflexión un tanto más política. ¿Crees, porque está muy en auge lo que es la serie de Carlos Menem en las últimas semanas, en los últimos días, si crees que el atentado a la AMIA fue un ataque contra él o si fue un atentado contra el pueblo judío? No, fue atentado contra el pueblo argentino. A sabiendas de el radicalismo islámico, que considera a los judíos argentinos como no parte del pueblo argentino, y confiaban que autoridades argentinas pensaban algo parecido o pensaban que se podían ir sin pagar el precio del atentado que hicieron. Y si me preguntas a mí, los terroristas islámicos que hicieron el atentado tenían sus buenas razones para pensar
que la justicia no los iba a perseguir. De hecho, todavía estamos hablando del tema. Y eso es una mancha negra en la historia argentina, porque Argentina tiene por lo menos que tener la intención todo el tiempo de juzgar a los que matan y asesinan a argentinos. Entonces es un punto importante. Gabriel, querido, ahora sí, a disfrutar de los amigos. Dijiste con unas pizzas y carta de truco, ¿puede ser? Somos 6, nos reunimos cada 2-3 jueves y tenemos acá a Daniel que prepara pizzas sensacionales y jugamos al truco, no apostamos. Bien, pero ¿con punta y hacha? Todo lo que está acá. ¿Se juega con punta y hacha, truco así, no? Pica, ¿no? pica. Pica, sí. Cada 2 vueltas y tenemos a Gucci acá que miente todo el tiempo. Pero bueno, te está escuchando acá. Está bien, entonces. Ok. Sabe jugar bien. Buen jugador. Bueno, estuviste diciendo la verdad hasta recién, de ahora en más podés mentir un poquito, Gaby. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, seguramente saludó, justo se cortó la comunicación con Gabriel Ventasgal, periodista, analista político, conferencista internacional especializado en antisemitismo, dialogando un rato con nosotros sobre este tema. Bueno, quedó clara la cosa, Vici, me parece, ¿no? Dentro de todo un poco clara. Sí, manifestó su posición y dio... es muy compleja toda la situación allí, hay